¿Qué pasará en el nuevo episodio donde naciste es tu destino? ¿Se someterá el Mahdi a la amenaza de Zengiz Baba? ¿Qué pasará entre Zeynep y Benal? ¿Regresa el Mahdi a su antiguo barrio? ¿Cuándo se casarán Bars y Bars? Todo y más, ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, si quieres que Zengiz Baba se caiga del cuello de Mehdi, no olvides compartir nuestro video. El Mahdi no podía permanecer indiferente a los esfuerzos de su hermana por despertarlo. Decidió dejar el trabajo de Zengiz Baba porque esta vida era difícil y comenzó a buscar sus viejos tiempos de paz. Pero Zengiz Baba no parece que vaya a dejar el Mahdi tan fácilmente. Después de Beissi, Mehdi ganó otro enemigo, Zengiz Baba. Creo que los guionistas escucharon los comentarios de ustedes, valiosos espectadores. Todos nosotros no habíamos podido calentarnos con la nueva posición del Mahdi. La decisión del Mahdi de dejar este trabajo fue buena, pero, ¿cómo saldrá el Mahdi de este trabajo al que se vio obligado? Creo que Mehdi no querrá ceder ante las amenazas de Zengiz Baba. Pero eso puede cambiar un poco cuando se trata de sus seres queridos. El Mahdi puede permitirse cualquier cosa por el bien de sus seres queridos. Creo que Zengiz Baba y Beissi pueden estar conectados y Beissi también está involucrado en este trabajo. Zeynep y Bars encontraron a Benal. Zeynep se enojará con Benal por cómo dejar a su bebé. Benal le dirá las mismas cosas y esperará a que lo comprenda. Pero Zeynep dirá que nada en la vida vale la pena separarse de su hijo y que Mahdi le ha quitado a su hija. Si Mahdi puede sobrevivir a la tiranía de Zengiz Baba, volverá a sus vidas anteriores. Establecerá una nueva orden con su hermana, Noah, y su hija y hará su antiguo trabajo, que él conoce mejor. Los mayores partidarios del Mahdi en este tema serán nuevamente Nu y Cemile. Por otro lado, Zeynep y Bars entienden cada vez más el idioma del otro y se vuelven más cercanos. Pero Baris nunca dejó que el Mahdi se le cayera de la lengua. No entiendo por qué hizo esto. No puedo evitar preguntarme si cree que está en una carrera con Mehdi, o por qué se enamoró de Zeynep y lo hizo irse con Mehdi. Porque, en casi todas las conversaciones con Zeynep, siempre usa una actitud o una palabra que menosprecia a Mehdi. En cuanto al matrimonio, Bars querrá acelerar los preparativos para el matrimonio con Zeynep y casarse lo antes posible. Pero Zeynep querrá tomarse las cosas con calma para evitar volver a tener un matrimonio equivocado. Además, si desea recordar brevemente lo que sucedió en la última sección, puede ver el resto de nuestro video. Después de la propuesta de matrimonio de Zeynep y Bars, mientras celebraban su felicidad con una comida, Benal llamó y le dijo a Zeynep que Mehdi lo había encerrado en la habitación y había pedido ayuda. Se pelearon con Noah después de su traslado a Mehdi y Benal. Después de recibir esta noticia, Zeynep y Bars fueron inmediatamente ahí. Benal y Mujgan tomaron al bebé y se fueron. Habló con Emine Zeynep y se lo contó a la gente en casa. Cuando la gente de la casa escuchó esto, se enojó mucho. Después de eso, Bars y Zeynep regresaron a casa con Benal y el bebé. Mientras Benal contaba lo sucedido, Zeynep y Bars tuvieron que decir que habían decidido casarse, cuando dijo que Zeynep Orpeace era el hombre con el que me casaría con Mehdi. Como siempre, el residente reaccionó a esta decisión y se fue. Zeynep se despertó con el teléfono de Bars por la mañana y Bars voló el anillo que no podía usar por la noche con globos frente a su ventana. Luego tomaron café juntos y hablaron sobre qué hacer a continuación. Noah dijo que no podía aguantar más y le pidió a Cemile que tomara una decisión, si se quedaba con Mahdi o venía conmigo. Cemile le dijo a Noah que iba a hablar con Mahdi y envió su equipaje con Noah. Luego llamó a Mehdi a casa para hablar. Los que estaban en casa cuestionaban la decisión de Zeynep. Zeynep estaba aburrida con el cuestionamiento de sus decisiones y no quería que nadie se involucrara y se confundiera. Baris regresó a casa y dijo que mientras todos estaban juntos en la mesa del desayuno, le propuso matrimonio a Zeynep. Mientras su hermana estaba muy molesta, el tío abrazó el cuello de Bars con entusiasmo y lo felicitó. Nu, preguntándose por Benal y Zeynep, llegó al Zeynep y dijo que dejaría en Mahdi. Todos apoyaron a Noah y dijeron que podían quedarse con ellos hasta que arreglaran sus asuntos. Cuando Flem se traicionó a sí misma y dijo que continuaba esta relación a pesar de que habló con Zeynep y Nermin. Paz, Guerra y Tío estaban todos muy enojados con él. El residente le advirtió a Benal que estaba mal que no comiera y se encerrara en la habitación y que pensara en su bebé. Emine y Sultan llegaron a la casa de Baris. Sultan le contó al tío Alifa sobre las experiencias de Benal. El tío Alifa quiere decir que quiere casarse con el sultán, pero no puede. Mientras Emine iba a Sabas, escuchó la conversación de Bars y Sabas. La Guerra le advirtió que no mirara las tonterías de su hermana y que si ella y Zeynep se separaban, sería malo. Llevó a Cemile Mehdi a la tumba de Mujgan y trató de explicar qué hizo mal Mahdi.
Damas de Sakine y Nermin, mientras Mujgan ama al bebé, Oflem está en la puerta. Cuando Oflem habló de un lado a otro y se puso en ridículo, la señora Sakine, la señora Nermin y Zeynep la despidieron de la casa. El tío Alifa estaba charlando con Sultanem para averiguar cómo sería la buena voluntad. Mientras la dama del sultán se burlaba de ella, el tío Alifa se sorprendió cuando dijo que le besara la boca y la dama del sultán se sintió muy avergonzada. Después del cementerio, Mary llevó a Zemil y a Zeynep y quiso hablar con Benal. Le advirtió a Benal que no me separara de mi hija, pero cuando Benal dijo que no le daría a su hija. Al final de esto, Madi dijo, pase lo que pase, no tengo a nadie más que a mi hija. Mientras Sultan Lady y Ali Riza charlaban, Oflem vino y cuando ella habló de Zeynep, Sultan Lady no pudo resistirse. Cuando salió a Oflem, Oflem le dijo que empatizara y se callara. El sultán Alifa dijo que no respondió a la pregunta de Oflem y le dio algo de derecho. Bars se acercó a Emin Sabas y le habló de que Oflem iba con ellos y les hablaba de dejar Zeynep. Sabas le contó esto a Bars, incluso si Emine no quería, y comenzó a buscar a su hermana con ira. Zeynep, esperando en su coche en la puerta, se acercó a ella y trató de convencerla de que había actuado mal. Pero el Mahdi no tenía intención de convencerse sobre este tema. Todos en casa intentaban poner en orden a Benal, querían darle moral. Nu y Zemi le tomaron medidas para establecer sus nuevas vidas. Encontró a Bars Oflem y le pidió que rindiera cuentas. Oflem dijo que a Zeynep no le gustaba Bars y que no veía a Bars como un enemigo. Al escuchar este argumento, Sultan y Emine regresaron a sus hogares. El tío Alifa se disculpó con ellos y dijo que llamarían a Bars y Oflem y hablarían después de haber viajado. Después de regañar a Oflem y decirle que estaba más allá de sus límites, dijo que Bars y Zeynep se amaban y que se casarían. Entonces Oflem dijo que veas lo que eres y los dejó. Después de lo que había dicho Basbedai, Oflem se aburrió mucho. Bas llamó a Zeynep y se ofreció a salir. Salieron y Bas declaró que estaba muy avergonzado por lo que había hecho su hermana y que se disculparía con todos. Zeynep cree que se casarán, pero su madre interferirá con todo. Decía que seremos muy felices después de casarnos en Bars. Cuando Zeynep le pidió a Zemile que se quedara con ellos, Zemile le dijo que querían establecer su propio orden. Después de que Zemile le dijera que el corazón de Zeynep era muy hermoso y que no podía pagar lo que le correspondía, se desearon suerte para el futuro. Cuando Noah le contó los errores cometidos por Madi, le dijo que todos lo habían entendido mal y que no podían separarse de su hija. Más tarde, Nu dijo que él y Zemile se irían y establecerían su propia orden. Después de que el sultán llegó a casa, Sakine y Nermin le dijeron a la dama lo que habían escuchado. La señora Nermin estaba muy enojada con lo que escuchó y cuando se movió con ira, su dolor de espalda aumentó. El bebé Mujgan se ha convertido en una pelota antiestrés para los que están en la casa. Desde que Benal creció solo, el hecho de que cuidaran y quisieran tanto a su hija lo hizo muy feliz y lloró. Se fue con Zemile Nu para establecer su nuevo orden. Cuando se iba, le dijo a Benal que se los llevarían con ellos después de que establecieran el orden. Cuando Zemile le preguntó a Noah dónde quedarse, Noah le dijo que no se conocía a sí mismo y partió. Mary mira su vieja caja de herramientas y sueña con el pasado. Benal se despedía de su hija Mujgan llorando. A pesar de las súplicas de Oflem, Sabas decidió irse y solo se despidió de Sabas. Benal le preguntó a Sakine cómo dejó Zeynep y cómo tomó esta decisión. Sakine también explicó que fue muy difícil para él. Mientras Benal se preguntaba cómo aguantar mientras describía, Sakine escuchó esto y le dijo que nada le haría dejar a su hija. Cuando Bars se iba de casa de Zeynep, preguntó cómo estaban Benal y el bebé y cuándo irían. Cuando Zeynep dijo que no habíamos planeado esto, y cuando Bas dijo que usted también planearía esto, Zeynep dijo que no sería posible preguntarle al huésped en casa cuándo irá. Tan pronto como Zeynep entró en la casa, llegó a Benal. Benal estaba hablando por teléfono con su hermana ayudándolo en ese momento. Cuando llegó Zeynep, la cerró y le contó su desesperación. Zeynep se sorprendió mucho cuando Benal le preguntó si se haría cargo de su hija si pasaba algo. Más tarde, Benal dijo que su hija le fue confiada. Sintiendo que su madre lo dejaría ir, el bebé comenzó a llorar. Cuando Benal no pudo calmar a su hija, Zeynep lo tomó y la bebé Mujgan se quedó en silencio mientras lo recibía. Mientras la dama del sultán Nermin la masajeaba para el dolor de espalda, Sakine les contó sobre su conversación con Benal y dijo que estaba intranquila. Nu y Zemile se habían instalado en un hotel que no podía encontrar una casa. Zemile le prometió a Noah que todo será hermoso a partir de ahora. Benal dejó a su bebé junto a Zeynep con una carta mientras todos dormían por la noche. Cuando Zeynep se despertó, se sorprendió mucho al ver al bebé y la carta.
Mientras Bars estaba molesto porque su hermana se fue sin despedirse, el tío le dijo que no se preocupara por eso y que vendría mientras se celebraba la boda. Bars Sultan llamó a la dama y le dijo que querían ir con ellos para planificar la boda. Mientras tanto, se dieron cuenta de que Benal dejaba a su bebé y se iba. Leyeron la carta que dejó y se preguntaron qué hacer. Cuando Nermin pidió a su padre y a su tía que se informaran, Zeynep llamó a Maudi aunque ella no quería. Llamaron a la policía y le contaron sobre la pérdida de Benal y el temor de que le pasara algo. Ali Fabe y Bars Zeynep lo siguieron. Mehdi vino a llevarse al bebé. Pero cuando Zeynep no quiso dárselo, Mehdi entró para llevárselo a la fuerza y aunque Zeynep suplicó, no lo escuchó y tomó al bebé y se fue. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós. Adiós.